Somos JF Digital. Hoy 14 de noviembre del año 2023 continúa el juicio contra el expresidente Alejandro Toledo, donde la Fiscalía está pidiendo 20 años y 6 meses de prisión por el presunto delito de colusión por presuntamente haber recibido 35 millones por parte de Odebrecht. Este es por el caso Interoceánica Sur, tramo 2 y tramo 3. En razón a todos estos considerandos, se resuelve. Primero, declarar improcedente la nulidad deducida por el señor abogado del acusado Alejandro Toledo Manrique respecto a la resolución número 54 de fecha 13 de noviembre del año 2023. Y respecto al segundo punto, se ordena que se oficie en el día al médico legista a fin de que en el término de 48 horas pueda realizar la evaluación correspondiente al acusado Alejandro Toledo Manrique e informe dicho documento al colegiado. Tercero, se declara procedente en parte el tercer pedido se dispone que se continuará realizando la verificación de la audiencia de manera mixta y en lo que respecta al pedido del abogado, se ordena que se oficie al INPE a fin de que autorice el ingreso de una laptop por parte del señor abogado del señor Alejandro Toledo Manrique y también el acceso al internet del centro penitenciario a fin de que sea usado por dicho abogado. Hágase saber, se notifica con la presente resolución al señor fiscal. Se le escucha, señor fiscal. El micro, por favor, está apagado en el local de GNB. Usted de GNB, por favor, active su micro. Conforme. Bien. Muy bien, ya escuchamos las palabras de la directora de debate en esta audiencia en contra del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Estas ya son imágenes de apoyo donde el día de hoy el fiscal José Domingo Pérez se ha encontrado frente a frente con el señor Hernando Graña Acuña, ¿no? Hay que tener en cuenta que hubo 3 pedidos por parte de la defensa del expresidente Alejandro Toledo. Uno de los pedidos fue, el primero es que se puedan revisar su salud. Esto ya en innumerables ocasiones ha mencionado que está muy mal de salud, con temas de, por ejemplo, en ese caso, los temas cardíacos, el tema de la diabetes, etcétera, etcétera. Bien, entonces ante ello, este fue un primer pedido. La magistrada, o mejor dicho, el colegiado al final mencionó en su resolución que va a ser aceptado el pedido del expresidente Alejandro Toledo, según lo que menciona el artículo 77 del nuevo Código Procesal Penal, donde en ese caso va a pasar por un médico legista. ¿Pero por qué va a pasar por un médico legista? En primera instancia ya había una evaluación donde al expresidente Alejandro Toledo lo consideraban, según la primera y el documento que consta y que tiene en este caso los magistrados, es que él está clínicamente estable, punto 1. Punto 2, tiene una evaluación favorable, punto 2.
bueno, punto 1, este sería el punto 2, y que en ese caso tiene una mejora, una mejoría clínica, ¿no? Además de que constantemente se le están suministrando los medicamentos que él necesita para poder estar bien de salud. Esto es básicamente el primer informe que tiene el colegiado. Ante tantas insistencias en diferentes audiencias por parte del expresidente Alejandro Toledo, quejándose en muchas ocasiones, y también por parte de su abogado Su, al final pudieron en ese caso acceder a una revisión por parte de un médico legista en un plazo de 48 horas. Después de estas 48 horas se va a tener que dar cuenta al colegiado para saber exactamente el estado de su salud. ¿Pero por qué? Porque en innumerables ocasiones el abogado Su ha mencionado, bueno, también el expresidente Alejandro Toledo ha mencionado que tienen diferentes dolencias, el tema del cáncer, la diabetes, entre otros, y muchos de ellos ni siquiera constaban en la primera revisión por parte del expresidente Alejandro Toledo. Entonces lo que está mencionando el colegiado es que ahora sí se va a realizar una revisión al expresidente Alejandro Toledo Manrique. Este es el punto 1, o uno de los pedidos por parte de la defensa del expresidente Alejandro Toledo, que en ese caso le dieron la revisión, ¿no?, que pueda chequearse médicamente. Y los otros pedidos, hubo 3, este es uno. El otro pedido que en ese caso fue declarado improcedente es que se retire un documento de la resolución número 59 porque faltaba la firma, y más allá de que parecía que era un documento duplicado, bueno, básicamente le declararon improcedencia al abogado Su, a lo cual reformuló y pidió una reposición en ese extremo, y ante lo cual también le volvieron a denegar. Bien, ese es el punto 2, y el punto 3 es básicamente el tema de cómo el expresidente Alejandro Toledo y el fiscal, y en ese caso los jueces, deberían todos estar en un solo ambiente, ¿no? Entonces, porque así el abogado Su podría realizar las preguntas así de forma directa con los testigos, en ese caso, porque el testigo que el día de hoy se ha presentado es el señor Hernando Graña Acuña, ¿no? Que a diferencia ha mencionado, por ejemplo, el abogado Su, ¿por qué no está presente aquí el fiscal junto con nosotros, como sí lo estuvo el día de ayer, para que pueda realizar las preguntas? Porque yo no lo puedo ver cara a cara, por ejemplo, a los testigos, como es el caso del señor Hernando Graña Acuña. Así que ese fue el pedido, y además de que no hay igualdad de armas, ya que él no tiene laptop, no tiene internet, no tiene ningún medio digital para poder en ese caso defenderse frente a, o defenderse no, sino a realizar de forma correcta la defensa de su patrocinado Alejandro Toledo Manrique, ¿no? Estas imágenes, y es que ahí se está apreciando, está el exfiscal el fiscal José Domingo Pérez, pero esta es una imagen del día de ayer. Ayer sí estuvo presente ahí, pero ¿por qué estuvo presente? Porque a él ya no le correspondía, o ya había preguntado al señor José Graña Miro Quesada. Bien, entonces el día de hoy las preguntas que hizo el señor José Domingo Pérez fue al señor Hernando Graña Acuña, y esta vez él estuvo frente a frente a el testigo, ¿no? Creo que sería dable, creo que el pedido del señor Su, creo que se habla en una sola audiencia, o en un solo local, en un solo ambiente, para que puedan estar todos y verse la cara y no estar frente a una computadora. Pero al final la resolución, o lo que resolvió el colegiado, es que se va a realizar de forma mixta. Lo que sí ha ganado en un extremo el señor Su, el abogado Su, para su patrocinado Alejandro Toledo, o mejor dicho, para realizar una mejor defensa en esta etapa del juzgamiento, es que ahora sí va a poder contar en el INPE con internet, ¿no? Que en ese caso va a hacer las diligencias del caso el Poder Judicial, y también va a contar con, o mejor dicho, va a poder ingresar una laptop para que pueda realizar su trabajo de una forma, o de una mejor forma, y así no esté solo con documentos. Bien, entonces estos fueron los 3 pedidos en los cuales le denegaron el primero, en este caso retirar un documento, le aceptaron el pedido de que el expresidente Alejandro Toledo sea revisado por un médico legista, y en el tercero, en un extremo, que básicamente él pueda ingresar con su laptop y su con su laptop, y en ese caso tenga internet, ante lo cual el abogado Su no estuvo de acuerdo con esta decisión en ese extremo, ya que, como vuelvo a repetir, no tiene las mismas
oportunidades de poder estar frente a frente como si lo está el señor José Domingo Pérez, es lo que ha mencionado el abogado de Alejandro Toledo Manrique, ¿no? Y aquí mencionó el tema de la igualdad de armas, es decir, que puedan realizar lo mismo tanto el abogado como el fiscal. Muy bien, hay que recordar que los fiscales, o mejor dicho, los magistrados, tanto la directora de debate y los otros, son 3 jueces que en este caso están viendo están en esta etapa de juzgamiento, están junto al expresidente Alejandro Toledo Manrique. En cambio, el fiscal José Domingo Pérez está en otro ambiente junto, o estuvo, bueno, en pasado, con el señor con el señor Hernando Graña Acuña. Bien, como lo mencionó el señor fiscal, ya eran unas horas avanzadas y no iba a poder proseguir realizando las preguntas al señor Graña Acuña. Entonces lo que sigue es que esto se va a posponer hasta el día lunes para que continúe este juicio oral en contra del expresidente Alejandro Toledo, donde la Fiscalía está pidiendo 20 años y 6 meses de cárcel en contra del expresidente Alejandro Toledo. Y además hay que tener en cuenta por presunto delito de colusión, donde la tesis de la Fiscalía es que el expresidente Alejandro Toledo habría recibido 35 millones de dólares, ¿no? O más de 30 millones de dólares, en ese caso carretera interoceánica sur, tramo 2 y tramo 3. Todo esto al final lo va a tener que evaluar el colegiado y va a poder en ese caso dictaminar si la acusación que está realizando la Fiscalía tiene sustento y vaya a la cárcel el expresidente Alejandro Toledo, o quién sabe, quizás pueda salir libre de esta acusación del expresidente Alejandro Toledo. Muy bien, entonces estas, vuelvo a repetir, son imágenes de ayer. Ayer se presentó y culminó la presentación el testigo José Graña Miro Quesada, y el día de hoy estuvo el señor Hernando Graña Acuña como testigos, que fue traído por la Fiscalía. Ahora lo que falta es que terminen las preguntas el señor fiscal José Domingo Pérez para que puedan realizar también las preguntas todas las partes que están actuando en esta etapa de juzgamiento, en este juicio oral en contra del expresidente Alejandro Toledo y otros por el delito de colusión. Bien, entonces ya por culminar y como conclusión, el día de hoy prácticamente Alejandro Toledo va a tener un pequeño respiro, porque va a poder en ese caso ser revisado y quién sabe, tal vez pueda ser hasta internado en una clínica, porque según lo que menciona el artículo 77 a lo cual se hizo referencia en esta lectura de resolución que fue aceptado por el colegiado, menciona: enfermedad del imputado. Son 2 puntos específicos. Si durante la privación de libertad el imputado enfermara, el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal de oficio o a solicitud de parte, dispondrá su inmediata evacuación por parte del médico legista o, en su defecto, del perito médico que designe. En ese caso es del médico legista. Bien, evacuado el dictamen, se podrá ordenar, si fuera necesario, el ingreso del imputado a un centro hospitalario. En casos excepcionales en el que se requiera una infraestructura y atención médica especializada que no existe en un centro hospitalario estatal, se podrá autorizar su internamiento en una clínica privada. Creo que es probablemente lo que está buscando la defensa del expresidente Alejandro Toledo, que llegue a una clínica privada, porque ahí probablemente va a tener mejores comodidades que en este centro penitenciario de Barbadillo, que comparte junto con el expresidente Pedro Castillo Terrones y también con el expresidente Alberto Fujimori. Simplemente recordar que son casos muy diferentes. Por ejemplo, el expresidente Alberto Fujimori está sentenciado, y los otros 2, tanto Pedro Castillo y el expresidente Alejandro Toledo, están con una prisión preventiva. Son 2 conceptos muy diferentes, que quiere decir que probablemente hasta Pedro Castillo y Alejandro Toledo puedan salir libres, o en su defecto puedan ser sentenciados y simplemente se le va a restar los días de cárcel que han estado presentes ambos mandatarios, ambos jefes de Estado, que están siendo investigados ambos en diferentes etapas. Esta ya es una etapa de juzgamiento del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Muy bien, entonces esto sería
todo por mi parte.